puesto en las manos de Pastora Georgina. Me recuerdo hace unos 2, 3 años, creo que estábamos en el Capitolio orando y Pastora Georgina me dijo, Pastor, Dios ha puesto un ministerio grande en mis manos y por supuesto este es el ministerio y nos estamos gozándonos. Esta noche tenemos un tema precioso y poderoso. De veras que sí. Señor, ayúdanos a buscar la obediencia que tú tienes para nosotros. Muy bien, quiero dejar este tiempo con mi amada esposa Isolina Chao de Siu, que ella tiene la introducción y el mensaje primario. No te escuchamos, preciosa. Micrófono, Pastora Isolina. Qué alegría, amadas hermanas y hermanos que nos están viendo a través de cualquier red social, ¿verdad? Pues es una bendición participar con ustedes en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche o a la hora que nos vean a través de cualquier plataforma, ¿verdad? Y para nosotros es un honor participar y comunicarnos a través de la palabra de Dios. Y que sea Dios hablando a través de su palabra, ¿verdad? Cuando la pastora nos dijo de que si pudiéramos hablar sobre cómo adquirir la obediencia, dije yo, oh, wow, qué palabra tan fuerte. Es una palabra poderosa, es una palabra desafiante para nosotros, porque la obediencia es una palabra que desafía a todo mundo. Todos estamos subordinados bajo la obediencia. Tiene mucho peso, ¿verdad? Para poder tener éxito en la vida, necesitamos ser obedientes a nuestros superiores. Pero, ¿qué es esa palabrita? Obediencia. ¿Qué se nos imagina la palabra obediencia? Pues tengo entendido que obediencia es aquella persona que sigue las órdenes directas de una figura de autoridad. Por ejemplo, nosotros a nuestros hijos le damos órdenes a que se cumpla y si no nos obedece, pues hay reglas, hay normas que cumplir. Y también de igual forma, cuando somos subordinados de algún jefe superior, nosotros tenemos que someternos bajo las órdenes de nuestros superiores, ¿verdad? Y si no somos obedientes, pues nos va con caminos chuecos, como decimos allá en Centroamérica, en Guatemala, donde sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo adquirimos la obediencia? Como dije, ¿verdad? Que es una palabra que es bastante fuerte, pero tiene mucho poder. Cuando yo era adolescente, voy a empezar contando un breve testimonio. Cuando yo era adolescente, nosotros somos 5 mujeres. Mi mamá tuvo 5 mujeres, entre las cuales nos asignaban una tarea cada una. Cuando digo tarea, era tarea del hogar. Cuando nos decía, bueno, que yo tenía que lavar los trastes, tenía que hacer trapeos, limpieza de cocina, y a otra le dividía con otras actividades. ¿Qué pasa? Que si no cumplíamos, no podíamos jugar con nuestras amiguitas o con mis primas, y total que nos sometía a un castigo. Entonces, teníamos que ser obedientes a nuestros padres para poder obtener un resultado. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que la obediencia es la llave de bendición. Es el semáforo de nuestra vida. Porque, ¿qué pasaría si usted va en el tráfico
y ve el semáforo en rojo, y si usted no obedece, ¿verdad? Entonces, todos tenemos ese sometimiento de esta palabrita obediencia. Las mascotas escuchan la voz de su amo. Las instrucciones en los aviones o en cualquier lugar para salvar las vidas, para cualquier emergencia, nos advierten, y si no obedecemos, pues no llegamos a un buen término, ¿verdad? Entonces, es bueno ser obediente, pero ¿qué haríamos si nosotros, hablando a través de la palabra, si no obedeciéramos la ley de Dios? ¿O qué haría Dios si nosotros no obedeciéramos a su palabra? Sabemos que Dios es el ser supremo y de máxima autoridad en nosotros. Y como hijos obedientes que somos, nosotros tenemos que escuchar su palabra. Veamos vamos a ver, en 1 Pedro 1:14. En 1 Pedro 1:14 dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Qué palabra, ¿verdad? Nadie es santo en Amén. esta vida. Todos somos pecadores. Pero si nosotros día a día nos estamos sujetos bajo la suma autoridad de nuestro Rey Supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, como hijos obedientes, nosotros podemos alcanzar. Debemos de resetear, aquí nos dice, ¿verdad? Que debemos de resetear la vieja forma de vida. O sea, nuestro pasado, de cambiar, porque dice como hijos obedientes. Debemos de ser obedientes, no conformarnos a los deseos que antes teníamos, sino que debemos de transformarnos y debemos de ser santos como Él es santo. Amén. En la Biblia hay muchos líderes que tuvieron muchos testimonios. Uno de los testimonios bíblicos que obtuvieron salvación a través de la obediencia fue el carcelero y su familia que obtuvo la salvación. No sé si ustedes recuerdan cuando Pablo y Silas estaba preso, y en Hechos 16:27, en Hechos 16:27, ahí podemos ver que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, y de repente con el Espíritu Santo dejó abiertas las puertas, y el carcelero se había dormido, se levantó y asustado dijo, que se sorprendieron que ellos estaban ahí, porque él pensó que lo iban a matar porque se habían escapado o algo por el estilo. Pero, sin embargo, a través del testimonio de Pablo y Silas, cuando él obtuvo esa salvación. Podemos leer rápidamente en los Hechos 16:27. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o sea, salvó toda su familia, y llevándolos a su casa les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Nos damos cuenta, ¿verdad? El carcelero se sometió bajo la obediencia de lo que Pablo y Silas les dijeron y obtuvo salvación. Podemos darnos cuenta también, Noé salvó a su familia por obediencia, ¿verdad? Se dan cuenta que todo debemos de estar bajo obediencia. Así Y es. hay dos tipos de obediencia. Ahora, ¿cuáles son esos dos tipos de obediencia? Podemos darnos cuenta, hay obediencia para el mal y hay obediencia para el bien. O sea, hay obediencia destructiva y hay obediencia constructiva. Podemos ver en Romanos 5:19. Y dice así en Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. De ti depende, amada amiga, amada amigo, compañero, quienes están viendo, de ti depende qué tipo de obediencia deseas seguir, la destructiva o la constructiva. La destructiva es la perdición al pecado y la constructiva es la salvación por el perdón de pecados. Podemos ver eso en Romanos 6:16. Dice así, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí nos podemos dar cuenta que la obediencia destructiva es la perdición al pecado y la constructiva es la salvación por el perdón de pecados en nuestro Señor Jesucristo. Podemos darnos cuenta que la mujer de Lot, ¿por qué creen ustedes que se quedó en una estatua de sal? Por no obedecer a los ángeles de Dios cuando llegó con el mensaje de que se tenían que mover porque Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. Pero no, ella, en lo que salían del pueblo de Sodoma y Gomorra, ella volteó a ver atrás. ¿Qué quiere decir? Que quiso ver sus pecados que estaba quedando ahí atrás y entonces se quedó como una estatua de sal. Pero nosotros, como buenos cristianos que somos, debemos ser obedientes a la voz de Dios. Podemos ver en Romanos 16:19. Dice así, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. La obediencia constructiva es un mandamiento que está vinculado en amor y alegría, no en tristeza,
sino en bienestar, porque Cristo Jesús nos dio esa libertad de tener esa tranquilidad, porque Él nos dijo que su paz nos deja y su paz nos ha dado. Y por tanto, nosotros debemos de estar con esa obediencia constructiva que cada día debemos de estar sometiéndonos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El camino a la obediencia es comprometerse con uno mismo en sacrificio y firmeza para alcanzar la victoria ante las circunstancias difíciles del pecado. Así es. Dice que no hay santo, solo uno, solo nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que acabamos de leer que debemos de ser santos, o sea, purificarnos día a día, limpiarnos de pecado día a día y ser transformados y someternos cada vez a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos perfeccionarnos día a día sometiéndonos bajo la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandatos y sus estatutos, para así inspirar a otras personas a emprender a la obediencia y encontrar la bendición y ser exitosos en esta vida. Amén. El mensaje central de la obediencia está en primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Dice, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad que nos está diciendo en este verso? Dios es fiel y por siempre lo será. En este verso nos llama a la obediencia porque en ella tenemos la bendición. Dios nos hace un llamado a su pueblo a la obediencia a través del cumplimiento y la práctica de su palabra. No solo ser oidores, sino que practicar su palabra. Sí. Y hay 3 tips en este pasaje bíblico de 1 de Pedro 1:22. Hay 3 tips y 3 palabritas clave que yo encontré que tenemos que hacer rema en nuestro ser interior. El tip número 1 dice purificarnos. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Entonces el primer paso es purificarnos. ¿Qué tenemos que purificar? Nuestra mente y nuestro corazón. En nuestro corazón se guardan muchos recuerdos. Es el archivo donde se guardan muchos malos recuerdos. Se guardan las tristezas, se guardan las alegrías, se guardan los rencores, los odios, las críticas, los chismes, todo lo negativo. Y también cosas positivas. Y nuestra mente debemos de resetearlo. Si tenemos malos pensamientos o malos sentimientos, debemos de quitar y someternos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. No sé. El segundo tip o segunda frase o segunda palabra, como quieran llamarle, es obedecer. Ya dijimos, habiendo purificado vuestras almas, que la palabra clave ahí es purificarnos. Y la segunda palabra es por la obediencia a la verdad. Entonces, la segunda palabra es obedecer. ¿Obedecer a qué?
obedecer su palabra en espíritu y verdad. Y la tercera palabra es amar. ¿Dónde lo encontramos? En esa frase, ahí mismo, ahí dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ¿cómo debemos de amar? Amar sin a nuestro prójimo, sin distinguir ninguna clase social, ni raza, ni calidad, ni nivel social. Debemos de ser empáticos, debemos de ser misericordiosos en amor fraternal por el prójimo con sinceridad y sin hipocresía. Amén. Dios ama a quienes obedecen su palabra, pero sobre todo poniéndolo en práctica. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, adquirir la obediencia a través de la palabra de Dios es lo máximo, es lo deleitoso. Y la verdad es que es una palabra retadora, pero no conflictiva. Tenemos mucho que ganar cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno. Los quiero mucho y un fuerte abrazo a la distancia y que Dios les siga bendiciendo y hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastora Isolina. Qué bendición, gracias, Pastor Isolina. Continuamos este hermoso mensaje que nos compartió Pastora Georgina. Y de veras es un versículo bien, pues no le llamo retador, sino bien fuerte, bien poderoso y de mucha bendición. Como decía mi esposa, vamos a continuar con este tema. El Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas, me comentaba Pastor Isolina, ¿verdad? El alma donde está cuando uno está enojado, cuando está triste, donde se guardan los rencores y todo eso. El alma es un área de nuestro cuerpo en donde se conjuga o donde se encuentra pues todas las emociones, ¿verdad? Emociones, pensamientos, sentimientos. Y me llamaba la atención porque inicia el versículo con el alma. O sea, cuando usted está triste, decía Pastor Isolina, cuando estás enojado o enojada, ¿verdad? Cuando estás ansioso, molesto, o bien en el alma es donde se conjuga todas aquellas emociones, inclusive los deseos, tanto los buenos deseos como los malos deseos. Habla Pablo de la limpieza y de la purificación del alma. Eso significa que el alma se contamina. Cuando digo el alma se contamina, es que nuestra alma se contamina. Por algo empieza este versículo con la limpieza del alma. ¿Cómo es que un alma se contamina? ¿Cómo es que tu alma, mi alma, cómo nuestra alma se contamina? Es importante saber ese proceso. Estamos hablando del tema de pedirle a Dios que nos ayude a buscar la obediencia, porque cuando hay obediencia hay consecuencias. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero centrarme un poco en este versículo y un poco con lo que es el alma, ¿verdad? Cuando usted está enojado, ¿sí? Cuando hay angustia, amargura, ¿verdad? Todo eso entra en ese paquete del alma. Por ejemplo, el resentimiento, ¿verdad? Porque alguien te dio palabras negativas o alguien te ofendió, alguien te lastimó, pues ahí está la bodeguita que se llama alma en ti, que se va acumulando. Entonces, cuando hay amargura, resentimiento en el alma,
que se está contaminando, mire, no porque usted esté pecando, sino porque está percibiendo todos esos dardos negativos de parte de un ser querido, o de un jefe, o de una pareja, de su pareja, o en su trabajo, de donde sea. Entonces, cuando el alma está contaminado, ya no hay conexión con Dios. Ya no podemos tener nosotros la obediencia a la palabra, porque a eso nos lleva. Entonces ya viene querer buscar venganza, capricho, odio, resentimiento. Estoy hablando del alma, porque con esa palabra comienza este versículo. Amados hermanos, también hay muchas maneras de que podemos relacionar este pasaje bíblico con cómo buscar la obediencia. Vamos a ir obediencia no solo como cristiano, estamos hablando como cristiano, pero también como esposo. En la vida hay muchas situaciones como esposo, debemos de obedecer pues a Dios, pero también en la casa hay reglas. A la familia, aún a los hijos. Nosotros tenemos una relación con nuestros hijos y nietos y que tenemos que obedecer a eso. A las esposas. Hay funciones, hay papel que una esposa debe de saber su papel en esta parte de la obediencia como esposa. No solo a Dios, a su esposo, a los hijos, donde trabaja y donde quiera que vaya. La otra parte son los hijos, ¿verdad? La obediencia de los hijos, la obediencia de los políticos, de los empresarios. Bueno, es algo que toca a todo el mundo. También hablamos de contaminación, no solamente por lo que uno percibe, sino por donde tú caminas. Hay lugares que uno camina o va o visita o bien algún programa de televisión, también contamina el alma. Por ejemplo, yo soy sensible. Hay personas que le encantan ver las noticias al rojo vivo, como dice, ¿verdad? Y hay personas que le encantan ver películas de terror. Yo creo que en el pueblo cristiano eso no debería existir. Pero yo he visto algunos hermanos, hermanas cristianos o cristianas que ven su peliculita de terror y de esto. Eso no va conmigo. Escenas así, cuando apenas yo veo, a mí me contamina el alma, me deja intranquilo. Bueno, y no digamos más los frutos de la carne, ¿verdad? Envidia, celos, gritería, maledicencia, idolatría, etcétera. Ya estamos claros cómo el alma se contamina. Ahora, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Dice, habiendo purificado vuestras almas, eso significa que si hay contaminación, entonces debemos lavar. La ropa sucia se lava. Nosotros no nos bañamos un día, nos sentimos asquerosos, sucio, debemos de lavarnos, debemos de bañarnos, debemos de estar limpiecitos, ¿verdad? Qué rico, qué delicioso es cuando usted y yo estamos bien limpios, bañaditos, ropa limpia, perfumadito. Ah, qué rico, ¿verdad? Pero luego dice, habiendo purificado vuestras almas, o sea que hay algo que te purifica, el jabón, el shampoo, todo eso que te lava, hay algo que te va a lavar de la contaminación del alma, porque el alma se contamina todos los días, amada familia, amigos y hermanos. Todos los días hay contaminación del alma, aunque usted me crea, aunque usted no me crea a mí, pero sí. Salimos en la calle, cualquier cosa se da. La contaminación que entra por los ojos, por los oídos, el pensamiento, el corazón. Todo lo que se contamina, dice, es purificado, dice, por la obediencia a la verdad. Y en el Evangelio de San Juan dice, y oiréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad que nos va a limpiar y purificar? Bueno, la primera es la palabra del Señor. Y esa obediencia es, qué lindo, qué maravilloso es el Señor que nos da hasta el manual de la vida. Es las sagradas escrituras. Los evangelios, los hechos, los salmos, los proverbios, todo el Pentateuco, los libros proféticos. Cuando usted se empapa de la palabra, Señor, hay tantas historias que nos habla de cómo la palabra, la obediencia al Señor trae vida eterna, trae bendiciones, trae paz, gozo, alegría y victorias
victorias, grandes victorias en nuestra vida. Así es que por medio de la obediencia a la verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es la palabra del Señor. Entonces, que Dios nos ayude a cumplir todo lo que es la Sagrada Escritura, lo que nosotros oímos, leemos, estudiamos y todos los días leemos la Biblia. Pero el Señor dice, es mejor ser hacedores de la palabra y no solo leedores. De nada sirve nosotros sabernos toda la Biblia de pe a pa, si ni un solo versículo la practicamos o la obedecemos. Entonces, hacedores de la palabra. Y la otra parte de conectividad que trae la purificación del alma, dice, por la obediencia a la verdad, que es la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, y la otra palabra de conexión dice, mediante el Espíritu. Y la palabra Espíritu está con E mayúscula, el Espíritu Santo. O sea que todo eso tiene que ver, conexión, enchufados, conectados con el Espíritu Santo, la cual nos da la dirección, la guianza, la sabiduría, la gracia, el favor, la misericordia, mediante el Espíritu Santo del Señor. Así es que si estamos llenos de la presencia del Señor, hay sabiduría, viene obediencia, hay dirección, y Dios tiene control de nuestras vidas. Amados hermanos, es un tema tan precioso que Pastora Georgina nos ha delegado para poder bendecir nuestras vidas. Digo nuestra porque tiene que comenzar. Todo lo que yo enseño y sé tiene que comenzar en mí y después darle a otros. Así es que lo que estamos recibiendo esta noche. Ahora, todo esto va enfocado, trasladado hacia, dice, ¿para qué todo esto? Para el amor fraterno no fingido. Aleluya. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué lindo. Todo ese paquete que estamos viendo aterriza en el amor, amarnos unos con los otros. ¿Saben por qué? Dios es amor. Dios es amor. Pablo y Pedro comenzaron en la carrera apostólica al lado de Jesús y aún entre ellos hubieron algunos roces. En el caminar de los discípulos habían fricciones, aún entre ellos también. Y al final, el apóstol Juan aterriza hablando más del amor, de amarnos, valorar, respetarnos, amarnos los unos a los otros, porque esa es la verdadera fe que debemos de practicar. Dios es amor, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. El Señor nos dé sabiduría a ser obediente. Amén. Tenemos varias historias. Abraham, obediente a Dios, tuvo que pasar muchas limitaciones, pero Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra donde yo te diré. La obediencia también tiene que ver con fe, con creer hacia dónde Dios te va a llevar, aunque tus ojos, aunque la vista humana física no te esté indicando tu término final, sino la fe. Y mire, esa fe, Dios permitió que Abraham fuera un hombre de mucha victoria. Y hoy en día, pues de ahí nace el pueblo de Israel. Otra parte de la obediencia fue Josué. Dios le habló a Josué. Dice que todo lo que pisara la planta de tu pie, desde el río Éufrates, toda la tierra donde él se moverá, será tuyo, pero tiene que ser obediente y tiene que caminar en rectitud, en santidad. Entonces, todo territorio, donde quiera que tú vayas y lo que tu mano haga será prosperado al 100, al 1000 por 1. Algunas consecuencias de la desobediencia, por ejemplo, Eva, ¿verdad? Eva y Adán al principio, ellos estaban en el paraíso, pero vino la serpiente y le dijo, no, lo que pasa es que si tú comes de ese fruto que Dios te dijo que tú no comas, tus ojos van a ser abiertos y tú no vas a morir.
¿verdad? Hay palabritas que vienen a jugarte la mente, el corazón, el oído. De cualquier lado puede venir, pero puede cambiar tu corazón. El diablo, la serpiente antigua, le cambió el corazón de Eva y terminó en desobediencia. Y de ahí pues estamos pagando las consecuencias hoy. Y a Adán, aquel menso que Dios había confiado, digo menso porque él se hubiera puesto los pantalones y decir, Dios me dijo así, aquí hay determinación y yo obedezco lo que la palabra del Señor dice. Amados hermanos, tenga cuidado las palabras que vienen en tu corazón, de dónde viene. Hay palabras que matan. No me refiero solamente a cómo el diablo usó palabras para desviarle el corazón de Eva y echarse a perder el mundo entero, pero aún ahora hay palabras que matan. Hay palabras que motivan a la desobediencia. Hay palabras que vienen, te quitan las energías, la fe, lo que Dios te ha dado. Entonces póngale una muralla, póngale un candado, ciérrele las puertas al enemigo, a las puertas de tu corazón para que no entre y no venga a operar y hacer estragos en nuestros corazones. Finalizo con las bendiciones de la obediencia en Deuteronomios capítulo 28. Qué importante es la obediencia. Este versículo, pastora Georgina, de veras tiene mucha tela que cortar, tiene mucho contenido muy enriquecido. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 28 y con esto vamos a ir finalizando y versículo del 1 en adelante. Así dice, bendiciones de la obediencia y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Eso significa que te van a perseguir. Amados hermanos, si usted está caminando en obediencia, usted está conectado, enchufado con nuestro Señor Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo, usted ni siquiera tiene que andar buscando las riquezas, las bendiciones y todas las cosas. No, dice, más bien ellos, las riquezas, las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Los que no ven en la red social, en Facebook Live, en YouTube, en esta plataforma. Amados hermanos, esas son las consecuencias de la obediencia. Las bendiciones te van a perseguir, te van a alcanzar. Dice. Así es. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, entonces ahí está la voz que debemos de escuchar. Día y noche conectado. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Jehová derrotará a tus enemigos. Bendita será tu canasta y tu arceza de amasar. No habrá hambre en tu casa. No habrá limitaciones ni escasez. Dice el Señor en la parte final de este capítulo 28 de Deuteronomios, la cual yo te invito a que lo leas en tu casa, todo completo, pero dice que nada te hará falta. Extenderás tu mano no para pedir, sino para dar. Serás cabeza y no cola. Tus hijos, tus generaciones no serán mendigos. Al contrario, ellos serán benditos a la cuarta, quinta, hasta séptima generación. Todas las bendiciones que el Señor ha puesto en tu mano correrá hacia ellos. Ellos se extenderán, ellos poseerán naciones, dice el Señor. Fuentes de agua, de riqueza, de bendición, de paz, de amor, de alegría y de grandes victorias. Señor, bendiga tu vida, amigos, hermanos y familia. Seamos obedientes, caminemos conectados, enchufados con el Espíritu Santo. Y termino con esto. Amén. La obediencia no es un objeto que se pierde por allá y que tenemos que buscarlo para encontrarlo. La obediencia es una determinación en tu corazón. O obedeces o desobedeces. Determinante. Que Dios me lo bendiga. El Señor guarde tu vida, tu corazón, tu familia. Que seas bendito donde quiera que vayas. Muchas gracias. Soy su amigo y hermano, Pastor Carlos Siu. Gracias, Pastora Georgina. Gracias, amados hermanos y hermanas. No, gracias a ustedes por darles a compartir de esa palabra tan maravillosa y tan rico, porque como usted dijo, Pastor Carlos, tiene mucha apertura, mucha cosa que el pueblo necesita saber qué significa obediencia.
Amén, amén. Muchas gracias por su presencia, los dos.